Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando puedan ver este video introductorio a la segunda clase asincrónica, esperando en un par de semanas ya el encuentro presencial como para retomar todo esto que venimos viendo y profundizar un poco más y además avanzar en lo que después va a seguir en forma asincrónica. Bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco de lo que tenía que ver con esa doble revolución, ¿sí? Que surge a partir de Inglaterra y de Francia, esa nueva dinámica que empieza a tomar el capitalismo, la burguesía. Y en esta segunda clase podemos mencionar la parte que sigue, la segunda etapa de la revolución industrial y quizás el estallido más importante en cuanto no solo a la economía, que es lo que siempre se menciona, sino a las ideologías. Lo que tiene que ver a partir de la Comuna de París en el 48, la aparición del Manifiesto Comunista, escrito por Engels y por Marx, Dios y el Estado, escrito por Bakunin, o sea, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, y lo que va a dar lugar a la organización del movimiento obrero, la Asociación Internacional de los Trabajadores o la Primera Internacional, y esas discusiones ideológicas y políticas que tuvieron un quiebre muy importante en la historia del movimiento obrero, porque a partir de ahí empieza a surgir la organización de los trabajadores para enfrentar al capitalismo. Alguien o una intelectual brillante que me gusta siempre mencionar, porque siempre hablamos de Marx, de Engels, de Lenin, es Rosa Luxemburgo, que justamente hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, su vida fue muy corta porque lamentablemente fue asesinada, no solo por ser mujer, sino porque además era una intelectual de aquellas, y muchas veces tenía que firmar con nombres de hombre o les escribía discursos o textos a algunos dirigentes políticos del socialismo alemán porque era brillante básicamente, como es bueno, y tiene que ver justamente con esta etapa, con este auge que digamos después va a desencadenar en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial en 1914. Este capitalismo que empieza a desarrollarse de la mano de la burguesía, que empieza a concentrar la propiedad privada y los medios de producción, va a tener un cambio. Cuando hablamos, por ejemplo, y se los voy a poner como texto también adjunto, que es que lo escribe Lenin, que es el imperialismo como fase del capitalismo, que a veces lo perdemos de vista, y cómo ese libre comercio que existía y que imponía el capitalismo empieza a transformarse en un monopolio, ¿sí? Entonces, la mentira del libre comercio no solo no se termina, sino que además se concentra o se empieza a concentrar en muy pocas manos, en muy pocas empresas. Sumado esto al capital financiero, ¿sí? A los bancos básicamente, a cómo ese capital empieza a distribuirse por el mundo. Una segunda etapa de la revolución industrial a partir de mediados del 1800 va a marcar cambios tecnológicos muy avanzados para la época, pero que también, como coinciden muchos historiadores, muchos sociólogos, empiezan a generarse muchas desigualdades, más quizás desde las que había, inclusive también a esa desigualdad se le suman las malas condiciones de trabajo, por eso la organización que hablábamos antes del movimiento obrero, y a eso le tenemos que sumar también, donde muchos van a denunciar con respecto a esta forma de trabajo, la pauperización de la sociedad humana. Ese individualismo al que lleva el capitalismo lleva a la pauperización de la sociedad, porque esa sociedad queda totalmente marginada, un gran núcleo de trabajadores desocupados. Esa es justamente la lógica del capitalismo. Cuanto más gente desocupada, menos salarios, y eso pasa a ser en ese momento el tema del costo. El salario es un costo para el burgués y no es un bien para el trabajador. Muchos estados dejan, sobre todo en América, pero eso lo vamos a ver más, lo van a ver más que nada el año que viene,
empiezan a dejar de lado la esclavitud, porque justamente era más beneficioso pasar a un asalariado que seguir manteniendo a un esclavo, aunque la esclavitud lamentablemente sigue hasta hoy en día, porque sabemos que hay trabajadores, trabajadoras en talleres clandestinos, donde se siguen manejando de la misma manera. Inclusive también se habla del trabajo esclavo sexual, o sea, como que la esclavitud fue cambiando sus formas, no solo en esa segunda mitad del siglo XIX, sino que también a lo largo del siglo XX y obviamente en lo que tiene que ver con este siglo XXI. Así que tenemos una diversidad de temas muy amplia en esta etapa, que les invito obviamente a leer y a ver un poco con los audiovisuales que subo como para complementar, y algunas fuentes también, como para en un par de semanas debatirlo, charlarlo, analizarlo cuando lo tengamos en forma presencial, donde retomaremos todo esto, lo profundizaremos y también nos adelantaremos un poco a lo que después iremos viendo en algunas clases asincrónicas que obviamente vamos a tener entre una clase presencial y la otra clase presencial. Así que bueno, como dije, las invito a leer, a pensar, a reflexionar, a analizar, cosa de que cuando nos encontremos podamos debatir bastante sobre esta nueva organización del mundo, en donde también el transporte no quedó ajeno a ello, la aparición del petróleo, los hidrocarburos, el motor a explosión, la electricidad y un montón de temas más que se van a encontrar en esta etapa que aparece. Así que bueno, tengan buena semana, nos vemos con la clase que subo la semana que viene. En realidad clase no es un encuentro asincrónico a modo de organización, y nos vemos en un par de semanas en forma presencial. Saludos.